país marchando, siempre guiados por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Hola, con ustedes Miguel Peña Hernández, predicador católico y fundador de la organización Todo lo Puedo en Cristo en Bogotá, Colombia. Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿verdad? Bien, porque tenemos al Señor de nuestra parte. Con ustedes Miguel Peña Hernández, un predicador de Jesús y de nuestra Iglesia Católica. Mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Predicando por el Mundo. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio, mi testimonio. Un testimonio vivo y lleno de poder de Dios, que aunque lleno de dolor, puede ser el caso igualito o igual al que tú tienes, por el que tú estás pasando. Dios quiere hablarte hoy a tu vida, hermano. Dios quiere hablarte a tu hogar, a tu familia, allá donde me veas, allá en el país que te encuentres. Predicando por el mundo, quieres llegar allá, a donde otros no llegan, al corazón. Y eso es lo que Dios desea. Quiero este relato y este testimonio abrirlo desde la palabra de Dios. Hace 20 años Dios me llamó a conocer de Él. Hace 20 años Dios me regaló una promesa. Promesa que hoy en día se ha cumplido a través de nuestra comunidad y de nuestro ministerio Todo lo Puedo en Cristo. Nuestro ministerio de restauración familiar. Porque Dios quiere restaurar los hogares. Dios quiere volver el amor de los padres a los hijos. Dios quiere restaurar el amor entre hermanos, en la familia. Porque quizás, y muchas veces suele pasar, dentro de la propia familia existen las divisiones. Dice la palabra del Señor desde la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con todo lo que tengo. Sé andar en la escasez, pero también estar en la abundancia. Estoy acostumbrado a todo hacerle frente, lo mismo que a estar satisfecho que a tener hambre. A la abundancia y a la privación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de la cual hoy yo quiero hablarle, mi querido hermano. La palabra de Dios que un día transformó mi vida. 20 años como predicador. Hoy esta enseñanza la he querido llamar el sufrimiento de un apóstol. 20 años trabajando para Dios. Hace 20 años mi vida andaba en el caos total, en la oscuridad más profunda, consumido en el vicio, en el libertinaje, en el robo, en la grosería. Pero Dios vino a mi vida y me enamoró con lazos de amor, me atrajo a su corazón. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? Dios ha transformado todo mi ser. Dios me ha hecho un hombre nuevo, feliz, gozo cada día, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo poder decir que todo lo puedo? Porque he pasado por el sufrimiento, porque mi vida ha sido pasada por el crisol, porque mi fe ha sido puesta a ver de qué tamaño es. Hace 20 años, 25 años llevo con mi esposa. Dios me regala una linda familia. Mi hija Lina Paola y mi hijo Andrés Felipe. Mis queridos hermanos, mis hijos nacen en medio de la alabanza, de las asambleas. Mis hijos crecen en medio de las vigilias y los ayunos, porque desde hace 20 años que conocí de Dios, decidí apostarle al Señor. Mis hijos crecen en un ambiente espiritual. Y en la medida en que se van haciendo adolescentes, mi hijo se aferra más a las cosas y a la causa de Dios. Enamorado del camino de Dios, como predicador, le di el mejor ejemplo a mis muchachos. Pero hace tan solo 5 años, mi vida se partió en dos. ¿Por qué digo que se partió, hermanos? Porque cuando en la vida no tenemos sufrimiento ni hay dolor, pues todo como que marcha en tranquilidad. Mientras haya dinero, mientras haya trabajo, mientras haya salud, gloria al Señor, bendito sea el Rey. Pero cuando empiezan los problemas, cuando viene la aflicción, cuando vienen los momentos de crisis, de dificultad, de dolor, de enfermedad, o incluso la misma muerte,
dejamos de amar a Dios realmente. Nos apartamos del camino. Es tanto el dolor y el sufrimiento que preferimos no saber de nada ni de nadie, y mucho menos de ese Dios. Porque si Dios viviera, ¿por qué permite semejante situación? Mi querido hermano, mis hijos, como lo digo, crecen en un ambiente de fe y de oración. A través de toda una familia. Porque ¿sabe una cosa? Tuvimos una madre. Hablo de mis hermanos y de mí, perdón. Hablo de mis hermanos y de mí. Tuvimos una madre que nos dio ejemplo, que oró hasta el cansancio, que nos dio ejemplo de una verdadera servidora de Dios, que con sus oraciones y sus consejos nos invitaba siempre a buscar de Dios. Pero nosotros en el mundo, nosotros en los vicios y los placeres, jamás quisimos, no me interesaba. ¿Sabe qué, mamá? Pélese usted las rodillas, vaya usted a la iglesia, vaya lamba ladrillo, vaya que cuando yo sea viejito y yo ya no pueda, entonces yo busco de Dios. Pero dicen aquí en mi país que una cosa piensa el burro y otro el que le pone la jalma. Una cosa era lo que yo pensaba y otra cosa lo que Dios tenía determinado. Mi madre, cuando menos lo pensamos, cuando menos lo esperamos, muere. Y junto a su cajón, sus hijos lloramos amargamente. Porque no habíamos valorado lo que Dios había puesto en medio de nosotros. Un gran ejemplo, un gran tesoro, una madre. Pero si el grano de trigo no muere, entonces no da fruto. Eso fue lo que Dios permitió en la vida de mi mamá. Las promesas de Dios habrían de cumplirse. Hechos 16:31 dice que si crees tú en el Señor Jesucristo, serás salva tú y toda tu casa. Y esa fue la palabra que mi mamá creyó. En su muerte, a su velorio llegan sus compañeras y compañeros de grupo de oración, cantando, adorando, glorificando al Señor, leyendo salmos, hablando de la palabra de Dios, predicando. Y nosotros, aquellos hijos, creyendo entre comillas que éramos católicos, desconocíamos de las grandes maravillas del Señor. Y ese día, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, el luto y el dolor tiene que irse. Y es así como desde ese día Dios lanza la red, y esos 6 hijos perdidos en el mundo y en todo lo que el demonio coloca, son acogidos por el Evangelio de Cristo. Y es así como hoy en día predicamos todos la palabra de Dios. Decidimos seguir las huellas que mi madre dejó y que Jesús nos venía mostrando. ¿Y a qué viene este comentario? Mis queridos hermanos, mis hijos crecen en medio de la fe y la oración. Mi hijo cumple 16 años y mi hija 18, hace 5. El día en que menos lo pensamos, mi hijo se enferma, amanece con sus manos inflamadas, sus pies inflamados. Y como padres nos preocupamos. Dios mío, ¿qué puede estar pasando con mi muchacho? Mi hijo apenas decía, no te preocupes, papá, que todo va a estar bien. Pasaron los días y mi hijo siguió enfermo, siguió inflamado, y cada día se le veía un semblante nada agradable. Y le dije, hijo, vamos a tener que llevarte al médico. Andrés Felipe, voy a llevarte a un hospital. Dijo, papá, qué pereza ir a un hospital a hacer filas y filas para que le den a uno un mero calmante. Y le dije, vamos a ir. Y recuerdo cómo Andrés Felipe con su jovialidad, con su alegría que lo caracterizaba, a pesar de que le doliera cualquier cosa, jamás mostró dolor, jamás mostró amargura. Al contrario, siempre mostró esperanza, fe y alegría y entusiasmo. Me dijo, papá, vamos a hacer una cosa. Álzame, vámonos para el hospital, y cuando lleguemos allá, tú me cargas en tus brazos, para que de ese modo se preocupen más y me atiendan más rápido. Y yo le dije, ok, vamos a hacerlo. Hermano, mira cómo son las cosas de Dios. Llego a aquel hospital con mi muchacho, nos bajamos del taxi, y al bajarlo lo cargo en mis brazos. Y entro con él diciendo, por favor, atiéndanlo, ayúdenmelo. Y es en ese momento como llegan enfermeras, traen una camilla, aparecen médicos y empiezan a examinarlo. Y yo desde cerquita, ahí a un lado, decía, mi hijo, qué buen actor es. Mi hijo es un buen actor, debería estar en Hollywood.
Y veo entonces cómo los médicos van, vienen, veo a las enfermeras corriendo, trayendo aparatos, y ya me empieza a causar curiosidad y a causar preocupación. Hasta que uno de los médicos se acerca y me dice: papá, el diagnóstico de su hijo es grave. No sé si usted lo ha notado, pero su hijo viene con los labios morados. Su hijo se está muriendo, papá. Si usted no lo hubiese traído en este momento, su hijo se le hubiera podido morir en su casa. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo así? Le dije: no, ¿cómo así? Mi hijo apenas lleva un par de días. Dijo: su hijo está grave. Permítame unas horas y luego le daré un diagnóstico. Hermano, aún en mi corazón, yo decía: estos son mentiras del demonio. El diablo y el demonio, que es el mismo, que solo viene a causar dolor, no me va a robar la tranquilidad y la paz y la fe que yo tengo en Dios. Mi hijo es sano por las llagas de Cristo. Y sabe una cosa, 2, 3 horas después, los médicos se acercan y me dicen: su hijo viene con un problema grave en su corazón y en sus pulmones. Quedó frío con esta noticia y me dice: su hijo va a quedar hospitalizado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que mi hijo va a quedar hospitalizado, doctor? No entiendo. Me dijo: sí, su hijo va a quedar en cuidados intensivos, su hijo está grave, su hijo se está muriendo, entiéndalo, papá. Y yo decía: ¿cómo así? ¿Cómo así que mi hijo se está muriendo? No entiendo, si toda la vida ha sido sano. Me dijo: su hijo va a quedar hospitalizado. Hermano, duré 14 días junto a su cama, 14 días acompañándolo de día y de noche, viendo su proceso, esperando una evolución. Y cada día el diagnóstico de los médicos era peor. Muchos llegaban a examinarlo y muchos llegaban a dar conjeturas, deparando únicamente desgracia. Hermano, esperábamos solamente un milagro de Dios. Pero mi hijo todos los días se le veía tranquilo. Mi hijo todos los días decía: papá, ¿cuál es el problema? Si dicen que estoy grave, eso no depende de ellos, depende de Dios. Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. Papá, los médicos pueden decir una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Ánimo, papá, no bajes la guardia. No tengas miedo. No permitas que ese demonio entre a tu vida. No tengas temor. Tú crees en ese Dios. Y si tú crees en ese Dios, papá, que se te note. Tenga fe. Caramba, un hijo sin Biblia predicándole a un papá. Predicándole a un papá. Mi querido hermano, yo hoy quiero decirte que los caminos de Dios son perfectos. Hoy quiero decirte, mi querido hermano, que Dios permite todas las cosas por el bien de los que ama, el cual nos llama con un propósito. Todo está en las manos del Señor. Hasta ese momento yo decía: Dios todo lo puede. Yo sé que Dios no va a dejar que mi hijo se me muera, que mi hijo se vaya de este mundo. Es un chico, es un joven, es un buen muchacho, él merece vivir. Y sabe una cosa, pasan 14 días y los diagnósticos son peores. Esperábamos el día 14 a un médico que venía desde Houston, en Estados Unidos. Este médico llega, lo examina, habían 8 médicos haciéndolo el examen. Entre ellos se miraban, se hacían caras, pero mi hijo entendía, como si médico fuera, todo lo que ellos decían. Fue el único día que yo lo vi realmente con lágrimas en sus ojos. Fue el único día que yo lo vi como que se derrumbaba interiormente. Y luego del examen los médicos dicen: por favor, que suban al muchacho a su habitación, a la unidad de cuidados intermedios, que necesito hablar con su papá y su mamá. Ese día mi hijo se agarró de mis manos y me dijo: papá, y con lágrimas en sus ojos me dijo: papá, prométeme que todo lo que los médicos te digan, tú me lo vas a contar. Y yo, lleno de miedo, le dije: hijo, así va a ser. ¿Sabe una cosa? Los médicos me dicen, aquella doctora me dice: papá, no hay nada que hacer. Mamá, no hay nada que hacer. Su hijo tiene medio corazón destruido. No sabemos por qué su hijo todavía vive cuando las válvulas de su corazón no funcionan. Hay una enfermedad de base. Era una enfermedad que había heredado. Le habían diagnosticado años atrás un problema muscular generalizado,
una distrofia muscular, una enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad agresiva que generalmente lleva a la persona a un estado de silla de ruedas, de no poder mover sus brazos, sus miembros, terminar quizás torcido. Y mi hijo todo lo sabía. Y me dijo, papá, Dios no va a permitir que yo llegue a una situación como esa. El demonio no me va a esclavizar a una situación como esa en una silla de ruedas. Prefiero entregarle mi vida al Señor. Y es así, mi querido hermano. Como ese hijo me da ejemplos, me da lecciones de fe, lecciones de seguridad en aquel Dios que todo lo puede. Mi querido hermano, ese día los médicos nos dicen, te lo vamos a entregar, llévatelo a tu casa, llévenselo. Su hijo a lo sumo le quedan 2 o 3 días. Mi querido hermano, qué tristeza, qué dolor. Recuerdo que salí llorando de aquel lugar y me boté en un parqueadero de rodillas y le decía, Señor, ¿por qué te vas a llevar a mi hijo? ¿Por qué me lo vas a arrebatar? ¿Por qué me quitas lo que tú me diste? ¿Por qué si trabajo para ti, ahora tú me vas a arrancar de mi vida lo que más amo? Hermanos, qué dolor, qué impotencia. Y decía, mira, pasaron 3 horas para yo poder subir a aquella habitación a decirle a mi hijo lo que estaba pasando. Lloré amargamente en aquel parqueadero junto con mi esposa. Golpeé mis manos contra el suelo diciendo, ¿por qué tiene que pasar esto? Pero ¿sabe una cosa? Al subir a la habitación, mi hijo estaba tranquilo y lleno de gozo. Y solamente me miró y abrazándome me dijo, papá, no tenga miedo. No tengas temor. Papá, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Papá, yo he visto cómo a través de tu oración se levanta gente paralítica. El cáncer huye en el nombre de Jesús. He visto los milagros que Dios hace a través tuyo, papá. No tengas miedo, porque esta enfermedad no va a acabar con mi vida. Yo tengo fe, papá. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? Ese día sentí que Satanás realmente llegó a esa habitación. Mientras mi hijo dormía, sentí una risa asquerosa que me decía, ja, 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 ese Dios en el que usted cree se le va a llevar a su hijo y usted no va a poder con su dolor. Lo mejor que puede hacer es mátese, suicídese, acabe con el dolor que hay en su vida y en su corazón. Ese día, mi querido hermano, albergué en mi corazón la idea de que el día en que mi hijo muriera, yo me moría con él, yo me quitaba la vida. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Después de haber llevado a mi hijo a la casa, mi hijo me llama a su habitación y me dice, papá, qué disgustado estoy contigo. Papá, a ti no se te nota que tú ames a Dios. Le dije, hijo, ¿por qué me dices eso? Me dijo, ¿cómo así, papá? Si tú predicas la palabra de Dios, si tú dices que amas a Dios, y ahora te dan un diagnóstico, y si Dios decide llevarme de este mundo, yo sé para dónde voy, papá. Yo voy para el cielo porque yo he hecho las cosas bien. Y yo creo en ese Dios de amor y de misericordia. Pero tú, papá, pensando en quitarte la vida, no entiendo cómo es que tú dices amar a Dios. Pues no se te nota. Y ese día lloré a sus pies y me dijo, no me pidas perdón a mí, pídele perdón a Dios. Hermanos, el día en que menos pensé, no murió a los 3 días, pero todos los 3 meses que duró fueron llenos de miedo, de angustia y de dolor. Y todos los días mi hijo con alegría decía, papá, no tenga miedo, solamente ten fe. ¿Sabe una cosa? El día en que mi hijo mejor se encontraba, ese día me abrazó, me dio un beso en los labios como solía hacerlo y me dijo, papá, te amo y te amaré toda la eternidad. Gracias, papá, por todo lo que me enseñaste. Gracias, papá. ¿Sabes una cosa? Dándome un beso y recordando todo lo que hacíamos, se abrazó, me abrazó y luego abrazó a su mamá. Y le dijo cuánto la amaba. Y luego le dio gracias y le dijo, mamá, no dejes nunca de orar. Cuida mucho a mi hermana. No dejes nunca de orar, mamá, porque tus oraciones llegan a Dios. Ese hijo, diciéndole esas palabras, muere en sus brazos. Ese hijo se nos fue. Ese hijo se nos murió. Yo hoy quiero decirte esto, mi querido hermano. Ama a tus hijos mientras los tengas. Ama a tu familia mientras esté a tu lado.
No te cohibes de una llamada, no te cohibes de escribirle un mail, de colocar un mensaje. Haz una visita, exprésales el amor ahora que los tienes. ¿Por qué he llamado el dolor de un apóstol, mi querido hermano? Porque a pesar de la muerte de mi muchacho, que desde allá intercede para que la palabra de Dios yo la siga llevando con poder, con autoridad, sin miedo, con valor, aunque todavía haya dolor aquí interno, aunque todavía haya tristeza, porque lo extraño y porque me duele no tenerlo. Y como tú teniendo a tu hijo no le das tiempo, como tú teniendo a tu familia no te dedicas a él, a ellos, como ellos esperando un abrazo, una palabra tuya, tú tienes tiempo únicamente para trabajar, para hacer dinero, que de nada te va a servir, mi querido hermano. Hoy te pido que el poder del Espíritu llene tu vida y que podamos decir un día que todo lo podemos en Cristo. Hermano, en la vida de un apóstol hay dolor y hay sufrimiento, pero ánimo, que todo lo podemos en Cristo, todo es posible. Y que, como dijo mi hijo antes de morirse, si tú dices que amas al Señor, que se te note, que se te note. Dios te bendiga y te guarde, y espero que este testimonio traiga frutos de bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Si este material ha sido de ayuda, yo te invito a que nos contactes a través de nuestro correo electrónico organización.tpc@gmail.com, o ubícanos a través de la página de Facebook Familias Restauradas TPC, o a través de los teléfonos que aparecen a continuación. Dios les bendiga y les guarde, y hasta una próxima oportunidad. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo.